Padre, que es la noche oscura del alma. Es San Juan de la Cruz diciéndonos que todos estamos en la vida expuestos a situaciones donde no hay claridad. Noches que parecieran eternas, días en su angustia y en su problema que pareciera que no tuvieran una salida. Hay personas que pueden estar pasando en este momento la noche oscura de su alma. Podría uno pensar más aún que todos con seguridad la hemos vivido. Y si no, déjeme, yo le anuncio algo: la tendremos que vivir. La noche oscura del alma es el momento en el cual usted siente que la vida lo pone contra la pared. La noche oscura del alma es cuando usted siente que la vida y el mundo se detiene. La noche oscura del alma es cuando a usted le provoca desaparecerse porque no tiene la fuerza para afrontar lo que le sobreviene. Por eso comienza el texto diciendo: hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración. Los han tomado prisioneros, los han metido a la cárcel, les han privado de la libertad. Padre, ¿y uno qué hace entonces cuando llega la noche oscura? Amigos, escúchenme esto por favor. La mejor manera para contrarrestar la noche oscura es orando. Es la mejor manera. Cuando llega la noche del problema, cuando llega la noche de la desesperación, cuando llega la noche de la angustia, cuando usted sabe que con sus fuerzas usted no es capaz, cuando el panorama es supremamente desalentador, hostil, lo único que usted tiene es la oración. ¿De quién más se pega? Por eso miren qué interesante. A medianoche estos dos hombres en la cárcel están orando. Padre, ¿y qué hace la oración? La oración hace que se despeje el camino y se tomen fuerzas nuevas. Esta semana me llamaba la mamá de Mateo y me decía: Padre, yo no iba a ser capaz, pero me encontré una oración donde el Señor me dice que me abandone en Él, que todo va a estar bien. Y vino y me saludó, se sentó a hablar conmigo y yo le dije: ¿y por qué estás tan tranquila? Y me dijo: Padre, esa oración me devolvió la paz. La oración hace que se despeje el camino y que usted sea capaz de tomar fuerzas nuevas. ¿Y qué me pasa, Padre, si no oro? Si no oras, tranquilo, asumes el riesgo de atravesar la noche solo y no la soportarás. Qué riesgo tan grande. Si no oras, asumes el riesgo de atravesar la noche oscura solo y no vas a ser capaz, porque se hace insoportable. Dice el texto que se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Y eso es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque la oración débil no funciona. Es más, no se puede llamar oración. La oración fuerte es capaz de sacudir todas las prisiones. ¿Y sabe usted a qué me refiero yo con todas las prisiones? Que nosotros a veces, sin quererlo y sin pensarlo, o incluso sin querer reconocerlo, estamos llenos de esclavitudes. Por eso una oración fuerte
es capaz de ayudarte a zarandear la vida de tal manera que entiendas la necesidad de recobrar la libertad. Oraron tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. La fe es capaz de alcanzar lo que nuestra pobre humanidad por sí sola no puede. Es que te tenés que convencer de una cosa. Vos a veces podés decir: es que yo no necesito orar, o yo no necesito ir allá al templo, o yo no necesito ir allá a la Eucaristía. Vos con tu pobre humanidad no vas a ser capaz. Vos necesitas un plus, necesitas un trampolín, necesitas algo que te conecte desde tu problema y tu miseria a la providencia de Dios. Y la conexión la tenemos a la mano. Se llama orar. La oración tiene que ser tan fuerte, oigan esto, y dice el texto, tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Tu oración tiene que ser tan fuerte que logres sacudirlo todo desde abajo. ¿Para qué, Padre? Para que en su vida se genere un equilibrio. No piensen que eso es un añadido ahí de que la cárcel se sacudió cuando estaban orando. Eso no es una casualidad. Esos hombres pusieron a vibrar eso allá orando. Y a veces uno con la oración hace que todo se sacuda. Los cimientos que le muevan a uno desde los pies hasta la cabeza, para que todo vaya alcanzando en su vida personal, de familia, un equilibrio. Por eso la mejor herramienta es la oración, porque la oración logra lo que vos y yo no podemos, y la oración llega a donde vos y yo no podemos entrar. Dice el texto que al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Amigos, nunca se le olvide esto que yo le voy a decir. Usted y yo no somos prisioneros ni esclavos. La insistencia de la palabra de Dios siempre es esa. Vos no sos prisionero de nada ni de nadie. Vos no sos esclavo de nada ni de nadie. Por eso, queridos amigos, esto es extraordinario. La apuesta siempre será por una vida libre. Dile no a la esclavitud. Vos no naciste para las prisiones. Y yo le pido que haga lectura de eso en su vida espiritual, en su vida afectiva, en su vida sexual, en su vida familiar, en su vida profesional. Vos no naciste para las prisiones. Por eso mire qué lindo esto. Quedaron abiertas las puertas y se soltaron las cadenas. Puertas abiertas, es decir, no encierros. Cadenas sueltas, es decir, no ataduras. Vuelva a leer eso. ¿Qué significa cuando el texto me dice que con la oración de ellos, que sacudieron los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas? Tu oración tiene que ser tan fuerte que te lleve a entender que las puertas de tu vida siempre abiertas, no encierros, cadenas sueltas, no ataduras. No permita el encierro donde usted pone en riesgo su libertad, y no permita la atadura donde pone en riesgo su dignidad. Y viene algo maravilloso. Están en la cárcel, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas. Ese man, el carcelero, estaba dormido, pero dice el texto, despertó el carcelero.
Eso es extraordinario. Padre, ¿y usted qué le ve a eso de extraordinario, mi padre? Claro, el carcelero es cada uno de nosotros y tiene que llegar un día donde nosotros despertemos. Yo podría decirle a usted que usted es Pedro y que es Silas el que está allá prisionero. No. Yo hoy le voy a decir a usted que usted es el carcelero que estaba dormido. Padre, ¿y despertar para qué? Para entender que hay situaciones que esperan en tu vida una estocada final. Estabas dormido. Vos sos el carcelero. Y tiene que llegar un día, amigos, donde vos seas capaz de despertar para darle una estocada final a ciertas situaciones. Y miren esto tan bacano: despertar para ver que el problema a veces no está afuera y que en ocasiones el problema no son los demás, soy yo mismo. Padre, ¿por qué, hombre, usted dice eso? ¿Sabe por qué? Porque a veces frente a una situación que me está gritando la vida, yo soy el carcelero dormido que no he querido reconocer que en mí está la respuesta, que yo tengo las llaves. Oigan eso tan bacano. Amigos, tiene que llegar un día, hombre, donde despertemos. Despertó el carcelero. Y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse. ¿Sabe usted por qué se quiere matar? Se quiere matar porque no soporta ver las puertas abiertas. Hay personas que se acostumbraron a tener las puertas cerradas. Hay personas que se acostumbraron al maltrato. Hay personas que se acostumbraron al encierro. Hay personas que se acostumbraron a las cadenas, a los cepos, a las ataduras, a la manipulación. Por eso se quiere matar, porque él siempre veía las puertas cerradas. ¿No sería muy bacano que usted un día viera las puertas abiertas? Las puertas de su vida, las puertas de su corazón, las puertas de su familia, las puertas de sus ideales, las puertas de los miedos vencidos. Puertas abiertas de par en par. Pero eso para usted parece extraño, porque usted se ha ido acostumbrando a puertas cerradas. Y miren esto. ¿Saben por qué se quería matar el carcelero? Porque con las puertas cerradas había construido una vida siempre desde la dependencia. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Empezar a depender de cosas que a veces ni siquiera son benéficas. Empezar a depender incluso de cosas que, aunque nos generan malestar, ya nos hacen daño, ya nos hacen falta. Aunque nos generan daño, ya las extrañamos. Por eso se quiere matar ese man, porque vio las puertas abiertas cuando siempre las tenía cerradas. Dice el texto: lo sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Eso es encantador. Los sacó fuera. Cuando uno se libera, libera a los demás. ¿Cuántas lágrimas han derramado los demás a causa de tu esclavitud? Y yo me pongo a mirar a una mamá detrás de un hijo bien enredado. Y yo me pongo a mirar una mamá detrás de un hijo que está en la esclavitud de las drogas. O yo me pongo a mirar una mamá sufriendo porque está tratando de restaurar el matrimonio de su hijo o de su hija que está a punto de desbaratarse. Me pongo a pensar, una persona sufriendo a causa de una situación a la cual yo no le he querido dar respuesta por años. Cuando uno se libera, libera a los demás. ¿Cuántas lágrimas le hemos causado a los demás? Por eso liberarse es apostarle a salvarse. Lo sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cuando me libero me salvo. ¿Cuántas veces
y me refiero incluso a su salvación física, por usted estar acostumbrado a las cárceles y a las prisiones, usted ha ido perdiendo la vida, la paz, la armonía, la tranquilidad, el sosiego. Hay personas que su cabeza vive todo el tiempo maquinando situaciones, calculando escapes, cómo huir de personas y de situaciones. Cuando uno se libera, libera. Y a veces liberarse es apostarle a salvarse. Le dijeron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Pídale al Señor un don, una fe tan grande en Jesús que me salve, pero también una fe tan grande en Jesús que salve a mi familia. Una fe tan grande que sea capaz de restaurar lo que en mis prisiones se dañó. ¿Cuánto daño desde mis esclavitudes yo le he causado al otro? ¿Cuántos daños desde mis prisiones personales yo le he causado a los que están siempre conmigo? Señor, ayúdame a restaurar y a salvar mi vida, a restaurar y a salvar mi familia, y a restaurar y arreglar lo que en mi entorno se dañó. Y miren tan lindo lo que va a hacer el carcelero. Los tomó. El carcelero era el prisionero. Los tomó consigo y les lavó las heridas. El que causaba heridas se puso a curarlas. ¿A uno te parece muy bacano que vos, que le has hecho tanto daño a tanta gente, y no porque seas malo, sino porque sos humano, que le has causado tanto dolor a una mamá que ha sufrido a veces por tus decisiones mal tomadas, o que le has causado dolor a la persona que está a tu lado, o que le has causado indirectamente dolor a tus hijos, o que le has causado tanto dolor a tus padres? ¿A vos no te parece muy bacano que seas capaz de abrir tu cárcel, salir y empezar a sanar las heridas que causaste? Ese carcelero entendió que su misión no es provocar dolor, sino aliviar al otro. Y eso es un principio moral. Tiene que llegar el día en el que yo empiece a restaurar y a aliviarle las heridas al que se las causé. ¿Cuántas heridas esperando ser sanadas? Le pido el favor que lea eso. ¿Cuántas heridas esperando ser sanadas? Mire lo que hizo el carcelero. Los hizo subir a su casa y les preparó la mesa. Padre, ¿y ese man por qué estaba tan querido, hombre? Claro, preparó una fiesta para celebrar el que estaba recuperando lo que había perdido. Yo conozco una persona que me dijo una vez: yo nunca me voy a perdonar, Padre, que lejos de mi mamá permití en una relación tóxica que mi mamá se muriera. Oiga eso. Preparo una fiesta para celebrar el recuperar lo que estaba perdido. Celebro en vida con los míos. Celebro en vida, hermano, en vida. Voy a seguir permitiéndome esas pérdidas por estar abrazando mis esclavitudes. Voy a permitir esas pérdidas por estar abrazando los barrotes de una cárcel que me mantiene cada vez más esclavo y prisionero. Preparó una fiesta para celebrar el recuperar lo que estaba perdido. Una fiesta para celebrar con quienes había dejado de celebrar la vida. ¿Cuántas veces usted ha dejado a alguien que te ama de verdad por estar con alguien o con algo que se convierte en tu esclavitud y en tu prisión?
les hizo una fiesta el carcelero. Qué cosa tan bella. ¿Saben cuál fiesta? La fiesta de la libertad. Qué cosa tan linda, hombre. El carcelero estaba celebrando el que era libre. Por eso yo les quiero pedir a ustedes un favor. Cuiden siempre y defiendan su libertad. Cuídenla, que es muy valiosa. Es un regalo grande de Dios.